Okay, so now I'm scared. If you throw me inside, I'm gonna pull it. Qué lindo revivir en medio de la crisis mundial. La gente está en pánico, no podemos salir a nuestra casa, inventan pelotudeces. Sí, bueno, más o menos lo mismo que siempre, pero guardados en casa, ¿no? Al menos todavía tenemos los memes. Pero hay uno que se estuvo compartiendo hasta el cansancio y más allá, y es este meme que supuestamente arrancó en TikTok. Y digo supuestamente porque yo no te creo ni en pedo que un TikToker tenga el cerebro suficiente para crear un meme medianamente decente. Estoy hablando, por supuesto, del meme de los señores africanos revoleando un ataúd para todos lados, bailando al ritmo del clásico moderno de la música electrónica, Astronomía de Tony. Si algo me enseñó ver What the Fuck Show por tantos años es que el mundo está cada vez más raro. Y la historia me enseñó que África en realidad es bastante interesante por donde lo miremos. Por lo que después de una intensa investigación en Google, donde me escupía cualquier burrada, menos lo que yo necesitaba, y terminé en varios rincones del internet, logré recopilar esta información. Así que, por ahora, sin nada más que agregar, vamos con el video. Resulta ser que en Ghana morirse sale más caro que casarse. Me gustan esas prioridades, siendo que el funeral no es una ceremonia como suele ser en esta parte del mundo, donde se reúnen parientes que ni se acordaban que existían hasta que te moriste, amigos que te quisieron cepillar a la germu toda la vida y la tóxica de tu ex para fingir que eran buena gente y te querían. En Ghana es todo sobre la apariencia, estatus y celebración de los mejores momentos del difunto, además de honrar sus logros, al mismo tiempo que se le hace una fiesta de despedida. ¿Por qué no tenemos funerales así acá? Ah, sí, la iglesia. Pero esto no significa que siempre refleje el estatus real de la familia. Con frecuencia, estas se endeudan y hasta caen en la ruina. La ruina. Por los funerales que llegan a durar meses e incluyen excéntricas salas de velatorio, ataúdes personalizados, fiestas, entre otras cosas, solo para ostentar una situación económica falsa, ya que el salario promedio en Ghana es de 300 euros y estos funerales pueden costar más de 15.000, 50 meses de sueldo. Esto suele variar entre regiones, religiones y orígenes tribales, pero a ninguno de ustedes le importa la vida en Ghana, vinieron para saber del meme. Resulta ser que los señores del meme son un grupo de pólveres, que literalmente significa portadores de féretro, y no tengo idea de por qué en los artículos no ponen eso en lugar de la palabra en inglés, si al final la mitad de Argentina de pedo al español. Este es Benjamin Aidu, nativo y residente de Accra, capital de Ghana, y lleva alrededor de 18 años en el negocio de los cortejos fúnebres y es el creador de este servicio tan peculiar, el de bailar. Lo otro, eso de llevar los muertos al cementerio, ya existía. Para él, en un inicio, esto se trató de innovar, ya que según sus palabras, si uno no innova, es muy complicado mantenerse en el negocio. Cuando se le preguntó sobre los orígenes de su servicio en una entrevista con la BBC hace unos años, dijo: decidí agregarle una coreografía, así que si los clientes vienen a nosotros simplemente les preguntamos, ¿lo quieren solemne o quieren un poco más de exhibición? O tal vez quieren algo de coreografía. Solo piden y nosotros lo hacemos. Y hace poco, en una entrevista con Noé Antonelli, dijo que en su comienzo solo se encargaba de llevar los muertos al cementerio. Sin embargo, optó por innovar su servicio y agregó una coreografía, logrando una mejor satisfacción de sus clientes. En la misma entrevista también afirmó que se sentía privilegiado y estaba feliz por eso. Y luego confesó que para él era algo agradable que las personas se rían un poco en estos tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus, ya que muchos permanecen encerrados en la cuarentena, lo cual resulta bastante estresante para algunos. Y bueno, eso es más o menos todo lo que hay para contar en este caso. El meme es eso, algo que para nosotros es súper raro, para ellos es lo más normal del mundo, es un laburo más. Aunque siempre resulta interesante aprender sobre otras culturas, ya sea por terminar en lugares raros de la internet o porque te llenaron de memes el inicio en absolutamente todas las plataformas. Y con eso me despido. Gracias por pasar y nos vemos como siempre en otro video, eventualmente, quizás. Quédense en casa, lávense las manos, tósense en el codo, hagan el saludo de Wakanda, no se toquen, suscríbanse al canal y nada. Yo soy Arcángel, esto es La Cara Earth y nos vemos en la próxima.